Vigésimo domingo del tiempo ordinario. Lectura tomada del profeta Jeremías, capítulo 38, versículos del 4 al 6 y 8 al 10. Salmo 39. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. Gloria a ti, Señor. He venido a traer fuego a la tierra. Cuánto desearía que ya estuviese ardiendo. Pero también he de recibir un bautismo. Y qué angustia siento hasta que no se haya cumplido. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien he venido a traer división. Pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará en contra del hijo, y el hijo en contra del padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Existen dos grandes divisiones en la familia. Puede existir la división por lo económico y actualmente se habla mucho de la división espiritual. En primer lugar, las dos divisiones son signos de lo malo que podemos llegar a ser todos nosotros. ¿Cuánta maldad hay en nuestro corazón? Y más de uno de nosotros puede decir, no, yo no soy malo, yo soy bueno. Pero cuando te toca la menor oportunidad de poder ser injusto, lo eres. Guarda rencor, guarda resentimientos. Eres fácil de enojar, fácil de molestarte. Y todas esas son actitudes o comportamientos de personas que amamos el mal. El mal que aqueja al ser humano es un mal que nace de lo profundo de su ser, a través de envidias, de molestias no satisfechas, y que lo lleva o nos lleva a comportamientos errados, a comportamientos equivocados, a pensar que nuestra razón, que nuestra manera de ser o nuestros pensamientos son los mejores. Y fuera de nuestros pensamientos no existen otros pensamientos válidos u otros comportamientos válidos. Y a razón de esto, las familias se van llenando de esa molestia. ¿Por qué? Porque no se nos hace fácil perdonar. Y por eso en el primer nivel de división de todo hogar y de toda familia está por los bienes materiales, por los bienes sentimentales. El hijo que se ama más, la hija que se ama más, el hijo que se ama menos, la hija que se ama menos. Y no solo estamos hablando de que como persona te ames menos, no. Muchas veces los papás, sin querer queriendo, tienen la frase de que yo amo al hijo que se porta mal, lo amo un poquito más porque
pues necesita más amor porque se porta mal. Y el hijo bueno, pues lo amo porque es bueno. Y de ahí vamos creando divisiones. Divisiones que nos llevan muchas veces a crear o a criar resentimientos dentro de los hijos. O solo porque es el hijo más grande le creo más responsabilidades, es el que tiene que velar por los demás. Y el hijo menor lo acomodo tanto porque es el hijo menor, porque es el hijo pequeño. Y aunque crezca, sigue siendo el más pequeño y los más grandes tienen que servir al más pequeño. Pero él no es capaz de poder servir y ayudar a sus hermanos mayores. Y por eso muchas veces, como les digo, vamos criando seres humanos que en lugar de forjar el bien forjan el mal en su ser, en su vida, en sus decisiones, en lo que hacen día a día. Y por eso hemos escuchado del profeta Jeremías el momento en que una persona dice y atestigua ante el rey que Jeremías es un hombre que en lugar de animar al pueblo, en lugar de animar a los guerreros, los desanima, los hunde, les crea conflictos internos. ¿Cuántas veces ha sucedido, queridos hermanos, que queriendo ayudar a una persona, que queriendo ayudar a las personas, en lugar de entender el bien que quieres para ellos, entienden solo lo malo? Y piensan que en lugar de estarles creando la oportunidad de salir adelante, los estás dañando. Ante esa situación, vienen y agarran, agarran a Jeremías y lo meten a un pozo, donde ya no hay agua, sino solo queda lodo. Y dice la lectura que Jeremías se iba hundiendo en aquel fango. ¿Cuántas veces las personas, por lo que muchos de nosotros decimos o hablamos de ellos, o malinformamos a las personas, o creamos rumores, creamos chismes? ¿Cuánta gente se ha visto hundida en el fango? Y muchas veces no solo se ve hundida en el fango, sino que fallece. Y cuando hablamos de fallecer, no solo estamos hablando de que muera corporalmente, sino que muere en sus ánimos, sus deseos de luchar. ¿Cuántas veces nuestros comentarios o apoyar los comentarios de otras personas han hecho que muchas personas se hundan en su tristeza, en su desánimo? Y de ese mal somos causantes muchos de nosotros. Cuando nos quedamos escuchando la conversación que tienen algunas personas hablando mal de otras, cuando participamos de esos comentarios. Y aunque muchas veces lo vemos como normal, porque de esa manera estamos diciendo la verdad y de esa manera estamos tratando de que vean que esa persona es de esta manera o de esta otra manera, al final, al igual que aquellos hombres que malinforman a Jeremías, al igual nosotros hacemos que las personas, con una persona en especial, agarren odio, resentimientos y busquen la manera de destruirlo.
cuando se dan cuenta de la injusticia que han cometido contra Jeremías, corren a donde el rey y le cuentan lo sucedido. Y el rey pide que 3 hombres vayan y rescaten a Jeremías, que lo saquen del lugar a donde lo han hundido. El número 3, la presencia trinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo la providencia de Dios, solo la providencia divina del Padre, Hijo y Espíritu Santo es el que puede sacarte muchas veces del lugar donde las personas te han hundido, donde las personas te han llevado a causa de ese odio y de ese resentimiento que sienten en contra tuya. Y el dolor más grande no es que personas extrañas a tu vida sean las que te hundan de esa manera. Muchas veces tu propia familia, tus propios hermanos, tus padres, te hunden en esa situación, te llevan a ese tipo de situaciones. Y por eso, a pesar de que nosotros podamos experimentar soledad, frustración, dolor ante esa situación, debemos de reconocer que solo Dios está de nuestro lado y de nuestra parte. Solo Dios en su infinita misericordia es capaz de levantarte de donde te ha llevado el mal del corazón de las personas. Pero también existe, como les decía, la división espiritual. ¿Cuántos de nosotros en nuestra experiencia de fe, cuando nos encontramos con el Señor y nos convertimos a Él y crecemos y perseveramos, cuántos de nosotros, queridos hermanos, somos objetivo de comidilla de parte de nuestras familias? Y dicen, hoy como ya es un aleluyo, como ya ahora viste santos, como ahora ya está como ratón de iglesia, ahora como ya es aleluyo, ahora como ya es alguien santo, como ya tiene un camarín en la iglesia, como ahora ya se ha encargado de sonar las campanas de la iglesia, ya no quiere involucrarse con nosotros. Y comienzan a decir un sinfín de cosas por tu fe. Y esos son los que siguen tu propia fe. Pero imagínate cuando en la familia algunos familiares nuestros se hacen protestantes, se hacen cristianos evangélicos, cómo tratan en la manera de lo posible de ofenderte y te dicen, ¿qué haces en esa iglesia? Yo antes crecí en esa iglesia mentirosa, en esa iglesia que no habla de la verdad. Ahora conozco la verdad, ahora soy salvo. Y en lugar de hacer crecer su fe en el amor, hacen crecer una fe en contra tuya, una fe de resentimientos en contra de tu persona, en contra de tu familia. Y esa es la otra división que viven actualmente las familias, que tratan en la manera de lo posible de convencerte que tú estás equivocado, que tú estás por el mal camino, que tú estás en una iglesia que solo hace el mal. Y tratan en la manera de lo posible de botarte tu fe
hacen en la manera de lo posible que tú te alejes de todo aquello que te produce gracia, de todo aquello que te produce bondad, misericordia. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que tú no sigas adelante. Porque lo que desean es que tú te llenes de rencor en contra de la Virgen, de rencor en contra de los santos, de rencor en contra de los sacerdotes, de rencor en contra del obispo, del papa. Porque si te fijas al final, cuando los escuchas hablar, todo es odio y resentimiento. Pon atención y te darás cuenta que todo está lleno de resentimiento, de rencor, de parte de ellos en contra de la iglesia, en contra de tu doctrina, en contra de la fe. Y también muchos de ellos es gente mala, gente que está adherida a personas que hacen el mal, a personas que dañan a otras personas. Porque para ellos sigue siendo tan fácil el poder adherirse a este tipo de engaños y mentiras en apariencia. ¿Cuánta gente lava su conciencia de haber asesinado, de haber hecho tanta maldad? Y de repente los ves como cristianos convertidos, pero siguen teniendo esa mancha de pecado, y aunque digan que ahora están arrepentidos y que el Señor los perdonó, pero ¿dónde está el propósito de enmienda de ellos? El propósito de enmendar todo el mal que han hecho, cuando siguen sembrando ese odio y ese rencor en contra de las personas que no creen igual que ellos, que no profesan igual que ellos. Esa es otra realidad latente de la división entre las familias actualmente. Y que de repente el hijo se consigue una su novia, se casa con una su novia protestante y lo domina. O al revés, hijas que se casan con hijos de protestantes o con protestantes. Y que a pesar de haber sido a veces personas entregadas en la fe católica, dejan de bautizar a sus hijos, dejan de darle los sacramentos a sus hijos y se dejan engañar. Y en lugar de ser personas que transmitan la fe, transmitan la doctrina, se adhieren a falsas doctrinas. El amor mal escondido a través del odio. Un amor que se ve en el fondo mutilado por verdades a medias, por falsedades. Y por eso razón tiene Jesús de decirnos y de hablarnos y de hacernos meditar en cuanto a esas divisiones internas que existen en la familia. Hijos que cuando tú mueres no se vuelven a reunir. Y más si dejas terrenos, casas, si dejas bienes económicos, hijos que se pelean por lo que tú luchaste por tener. Y que el más vivo, el más listo, se aprovecha de los demás. Y al más tontito, al más pequeño, al más humilde,
al que te ayudó y que al final dice, bueno, lo que quieran darme y le resultan dando nada. Porque el más vivo, el más listillo, viene y se aprovecha de los demás y se le agarra todo por él, todo para él. Qué duro es cuando los hijos se pelean por las casas, se pelean por los bienes materiales, pero jamás se pelearon para que tú fueras a su casa y estuvieras con ellos en los últimos días de tu vida. Hijos que se olvidan de los padres, de su mamá, de su papá ya cuando están ancianos. Que se olvidan de mandarles aunque sea para un café, de velar por ellos, padres que fueron capaces de crear 10, 15 hijos y 15 hijos que no son capaces de dar amor y estabilidad a un padre, a una madre que los necesita ya en su vejez. Y que si bien es cierto, los papás lo hacen todo sin esperar nada a cambio, pero es muy cierto que debemos de velar por nuestros padres hasta el último día de su vida, hasta el último aliento de su existencia. La maldad existe en el corazón del hombre. Y cuando hablamos de maldad, como les decía al principio, no solo estamos hablando de esa gente que asesina por montones, de esa gente que hace tanto mal, no. Estamos hablando de la maldad que existe en nuestro corazón con cosas tan pequeñas y tan sencillas que también son maldad. Por muy pequeña que sea la cosa mala que hagas, es maldad. Sea cual sea su tamaño, sea cual sea su trasfondo, sea cual sea sus consecuencias, son maldades. Y a muchos de nosotros nos toca sufrir ese tipo de maldades, de corazones malos. ¿Cuánta gente te ve de reojo por aquel comentario que hizo un compañero tuyo de trabajo, alguno que se decía amigo tuyo y que solo se aprovechó y en el momento más oportuno todo lo que le contaste se lo contó a los demás y por eso hoy la gente te ve de reojo, la gente te ve mal? ¿Cuánta gente te rechaza por el hecho del comentario que hizo aquella persona sobre ti y sobre tu vida? Y por eso razón tiene la carta a los hebreos de pedirnos de que nosotros nos enfrentemos contra el mal. Porque la prueba más grande es enfrentarnos en contra del mal que aqueja nuestras vidas. Y como les digo, eso nos entristece, nos deprime, nos causa tanto daño. Pero dice el escritor de la carta a los hebreos, ustedes deben de estar luchando constantemente en contra de todo ese mal que produce el ser humano, que produce el mundo, porque el mundo está propenso al mal constantemente. Ya más de alguna vez se los he dicho, es más fácil ser malo que ser bueno. Ser bueno es lo más complicado que existe, es lo más difícil que hay. Ser malo es fácil, ser malo es fácil, hacer el mal es fácil, es lo más fácil y es lo más común que existe. Y a muchos de nosotros nos toca soportar todo ese mal que el mundo da.
Ya personas nos tratan mal sin conocernos, sin saber quiénes somos verdaderamente. Y dice la carta a los hebreos, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre. O sea, están viviendo ese mal que se produce en contra de ustedes. Pero todavía no les ha tocado llegar hasta el punto de la sangre, de derramar su sangre por el mal. Hay mucha gente que sí ha derramado su sangre por el mal, porque posiblemente hubo una persona que los malinformó y han tenido que morir inocentemente a manos de gente malvada, solo porque aquel vecino le caía mal, vino y le dijo a personas malas, miren, ese anda diciendo esto, esto, otro, y por eso tuvo que morir, por eso lo asesinaron. ¿Cuánta gente muere inocentemente por esos corazones malos? Y si tú has vivido una experiencia o en tu familia pasó una experiencia así, créeme que no es fácil superar ese tipo de situaciones, porque dañan lo profundo del corazón, porque a veces uno espera que las cosas sean diferentes, que las cosas cambien y se transformen. Y por eso dice la carta a los hebreos animándonos, Jesús sufrió contradicción de gente mala. Ustedes vean cómo Jesús sufrió contradicción de gente mala, cómo la gente inventó tantas cosas de Jesús. Él trabaja en sábado, hace esto en sábado, con qué derecho, los falsos acusadores cuando lo tenían en el Sanedrín, dicen este hombre dijo que destruiría el templo y en 3 días lo construiría, habló de amor al prójimo, sanó enfermos en día sábado violando la ley, todo eso. Y la mentira más grande aceptada es, este hombre dijo que era el Hijo de Dios y viene el sacerdote y se rasga las vestiduras. Jesús sufrió más que lo que podemos estar sufriendo ahora nosotros. Y tú puedes decir, sí, pero Él era el Hijo de Dios, también tú eres hijo de Dios. Y por eso la esperanza que nos da la carta a los hebreos es si a pesar de todo, nosotros estamos luchando en contra del mal que aqueja nuestra vida, que aqueja nuestros hogares, que aqueja nuestras familias. No le faltarán las fuerzas y el ánimo, porque así como Jesús sufrió y padeció el mal de tanta gente, que inventó tantas cosas en contra de él, hasta llevarlo a la muerte, muerte injusta por personas malas e injustas, Él nos dará la fuerza para seguir adelante, nos dará el ánimo para seguir luchando, para no desfallecer, para no perder el sentido a nuestra vida, a nuestra conversión y a nuestra entrega. Ustedes creen, dice Jesús en el Evangelio, que he venido a traer paz a esta tierra, ¿no? He venido a traer fuego y ya quisiera que estuviera ardiendo. ¿Qué significa eso? Significa que lo que Jesús quiere es que nosotros nos mantengamos activos, vivos, encendidos, a pesar de todas las contradicciones que se puedan dar,
pesar de todas las pruebas y dificultades que pasemos, en lugar de apagarnos, debemos de estar encendidos. Debemos de estar activos, felices, alegres, contentos. Porque a pesar de que toda la gente te quiera ver apagado, a pesar de que la gente te quiera ver triste, a pesar de que la gente te quiera ver vencido, tú debes de ser y continuar siendo valiente, fuerte, animoso. Hay mucha gente que se burla de lo que te está pasando, que sarcásticamente se burla de lo que estás pasando. Hay mucha gente que puede hablar bien de ti con otra persona, pero que tal vez esa persona conozca la situación difícil que estás pasando. Que de una manera burlesca le diga a la otra persona, pero mire cómo está, mire lo que le sucede. A pesar de todo eso que estés viviendo, tú sigue estando alegre, fuerte. No te desanime. Yo sé que no es fácil lo que te estoy diciendo, porque nos gana el llanto, nos gana la tristeza, nos gana la soledad, nos gana la frustración. Es muy cierto. Pero, pero, a pesar de todo eso, sigue animado. No dejes que las personas te vean triste. No dejes que las personas te vean acabado, terminado, sin ilusiones, sin sueños, sin metas a alcanzar. Dios quiere que todos nosotros sigamos teniendo sueños, sigamos teniendo metas. ¿Y saben cómo comprobamos todo eso? Cada día que abrimos nuestros ojos, que Dios nos permite volver a despertar, volver a mover nuestras manos, nuestros pies. Cada día Dios te dice que está a favor tuyo a pesar de que mucha gente te trate mal, a pesar de que mucha gente te lleve envidias, te lleve odio, rencor, a pesar de todo eso, Dios sigue dándote vida. Y para concluir, todas esas personas que te causan tanto mal, que dañan tu corazón y te han hecho llorar y te han hecho sufrir, debes de orar por ellas. Porque posiblemente todo ese mal que esas personas te hacen o te están haciendo o te han hecho ha sido la oportunidad para que en este mundo redimas pecados y no sufras en el purgatorio. Esas personas que nos causan tanto mal, démosle gracias a Dios por habernos encontrado con ellas, porque solo de esa manera nos hemos vuelto personas confiadas en Dios. Personas que dejan todo en Dios, en las manos de Dios. Nos hemos hecho más orantes, más dialogantes con Dios. Nos hemos convertido aún más. Y que el mal nos siga viniendo, no porque queramos sufrir, sino porque seguimos teniendo la oportunidad de llegar a ser santos, como Dios es santo. Que sigamos convirtiéndonos y entregándonos al Señor. Que nuestras oraciones se sigan haciendo cada vez más fuertes. Y aunque las pruebas duelan, y aunque las pruebas cuesten superarlas, pero sabemos que cada día y cada prueba que superamos, Dios está con nosotros. Y un día Él nos compensará y nos llevará a la gloria del justo juez, que ve todo el mal que nos causan
y que Él nos da la fuerza y la valentía para continuar luchando y ser valientes cada instante de nuestra vida. Compartamos, queridos hermanos, este video, démosle like, suscribámonos a este canal si aún no lo hemos hecho, activemos las notificaciones. Alabados a Jesucristo, por siempre sea alabado.